Este artículo fue tomado de la página de 7 minutos de Calvinismo y se lee con el permiso de la misma. El decreto de Dios, por José Ramírez. Todo lo que ocurre en el tiempo fue decretado desde toda la eternidad, y todo lo que fue decretado desde toda la eternidad ocurre en el tiempo. ¿Había alguna vez escuchado o leído esa frase? Básicamente es una frase que resume claramente una de las doctrinas más claras y a la vez odiadas de la Biblia. Es una doctrina demasiado explícita en las Escrituras, pero al mismo tiempo difícil de entenderla. Y no solo de entenderla, sino de aceptarla. Los corazones de los hombres pecadores y no regenerados se encienden en ira cuando estudian esta doctrina. Es una doctrina que atenta contra la autonomía e independencia de los hombres, creen tener hacia Dios. No tienen otro camino que rasgarse las vestiduras y afirmar: no podemos adorar a ese Dios. E incluso nos encontramos con cristianos que negarán esta doctrina, tratarán de dar mil y una explicación con tal de no aceptar que se lee en las Escrituras. Algunos llegan tan lejos para negar la inerrancia e infalibilidad de la Biblia, afirmando que las Escrituras contienen errores. Todo esto con tal de no aceptar tal enseñanza. Otros la aceptamos, sometiéndonos a Dios, aunque no podamos explicar y comprender todos los detalles que implica. Hablamos de la doctrina del decreto de Dios, una doctrina que por mucho que nos esforcemos al buscar que los hombres no se incomoden al escucharlo, será difícil de incomodarlos. Será difícil no incomodarlos. Solo un corazón regenerado que se somete y rinde ante la autoridad de la palabra de Dios aceptará esta doctrina, a pesar de que existan ciertas cosas complejas de entenderlas. El decreto de Dios, una doctrina demasiado explícita en las Escrituras, pero al mismo tiempo difícil de entenderla, y no solo de entenderla, sino de aceptarla. Definición. Tal vez no hay una declaración en la historia que sea más precisa para definir y resumir esta doctrina que la que encontramos en los párrafos 1 y 2 del capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster. 1. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. 2. Aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de supuestas condiciones, sin embargo, nada decretó porque lo previó como futuro o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Usaremos este documento histórico para explicar esta doctrina debido a la claridad, precisión y orden con la que explica y presenta aquí. Pero en realidad usaremos esta declaración porque es bíblica. Usaré el mismo orden y estructura que me arroja esta declaración para presentar mi argumento. 1. El autor y el momento del decreto. 2. El fundamento del decreto. 3. Aclarando cuestiones sobre el decreto. 1. El autor y el momento del decreto. El autor del decreto es, por supuesto, Dios, no hay otro. Algunos han concebido la idea de Dios como un relojero. El relojero crea el reloj y lo pone en marcha.
y deja que el reloj siga su curso sin intervenir en él, salvo cuando éste se dañe, y el reloj anda solo y no necesita de la intervención diaria de su creador. Los que tienen esta idea de Dios afirman entonces que Él creó todas las cosas, dejó el mundo funcionando y se desentendió de éste. Así, Dios no tiene que ver con los eventos que ocurran en la historia. Nada de lo que ocurre en la historia está guiado inteligentemente ni con algún propósito. Otros conciben a Dios como interviniendo todos los días en la historia de la humanidad tratando de corregir todos los actos de los hombres. Así, Dios no decretó la historia, sino que día a día saca un nuevo plan B. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Los hombres frustran ese plan y entonces Dios hace otro plan. Dios es impotente y está atado a las acciones de los hombres. Otros que no creen en Dios creen que el mundo en última instancia es azaroso. En el azar el que está en el principio y en la ultimidad de todo. Todo lo que ocurre en la humanidad ocurre por azar. Por tanto, el azar gobierna la historia. Ninguna de estas ideas puede ajustarse al Dios de la Biblia. Estos serían falsos dioses impotentes, limitados por los actos de sus criaturas. La Biblia nos describe a un Dios todopoderoso, todo omnisciente, todo sapiensal, eterno e inmutable, que ha decretado todas las cosas desde antes del comienzo. Este Dios ha decretado todas las cosas que ocurren en el tiempo desde toda la eternidad. No hay nada que se escape de su plan. No hay un solo hecho que ocurra en el tiempo ni en la historia que no haya sido decretado por él. La hormiga que está caminando en este momento por la pared de su casa, la araña que caminó hace unos minutos por su ventana, la mosca que mañana posará en la cocina, no escapan del decreto de Dios. Si esos pequeños hechos están ocurriendo en estos momentos, fue únicamente porque Dios así lo decretó en la historia. Ningún hecho, por muy grande o insignificante que sea, escapa del decreto, plan y control de Dios. Nada ocurre por fortuna, nada ocurre por casualidad, nada ocurre por suerte. Estas son palabras que están en nuestro vocabulario diario. Si me encontré a alguien que no esperaba encontrarme, entonces fue una casualidad. Si ocurrió algo que no me esperaba que ocurriera, entonces fue suerte. Tales ideas no existen en el universo de Dios. En el mundo de Dios todo ocurre por decreto y providencia. Dios también está de forma inmanente y presente en su creación, sosteniéndola de todo el tiempo, día a día, segundo a segundo, realizando en el tiempo todo lo que ha decretado desde antes del comienzo. Tenemos un montón de bases bíblicas para estas afirmaciones, pero por cuestión de espacio, algunos versículos lo suficiente claro bastarán. Isaías 14:24. El Señor de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Isaías 46:9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y de la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, y que llamo desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135, 6. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por manos de inicuos, crucificándole. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros.
Lo que está claro con estos pasajes es que desde antes de la creación del mundo ya Dios había planeado y decretado todo lo que pasaría. La caída del hombre en el pecado no lo tomó por sorpresa. Dios no hizo un plan B después de la caída. Esa caída no frustró sus planes. Si desde antes de la creación del mundo, es decir, desde la eternidad, ya habíamos sido escogidos y ya Cristo había sido destinado a morir por nosotros, entonces desde antes de la fundación del mundo Dios había decretado todas las cosas que pasarían. No hay nada que escape de su plan. Todos los eventos y hechos del mundo Dios los hizo con un propósito. Absolutamente nada escapa de sus propósitos, pero todo está planificado sabiamente porque Él es un Dios todo sapiensal. El teólogo Luis Berkhoff afirma lo siguiente sobre esta doctrina: el decreto de Dios consiste en su plan o propósito eterno, por el cual ha predeterminado todas las cosas que van a ocurrir antes de la creación del mundo. Es natural que Dios, quien controla todas las cosas, tenga un plan definitivo de acuerdo al cual Él obra, no solamente en la creación o en la providencia, sino también en el proceso de la redención. 2. El fundamento del decreto. Habiendo visto quién es el autor del decreto y cuándo decretó todas las cosas, podemos pasar a considerar entonces cuál es el fundamento del decreto, y la respuesta, de acuerdo a la confesión de Westminster, es obvia. El fundamento del decreto es la absoluta voluntad de Dios. Todo lo que ocurre es lo que Él quiso. El hecho de que Dios sea sabio, justo, santo y bueno nos garantiza que toda su voluntad, plan y decreto es sabio, justo, santo y bueno. A. W. Pink afirma: los decretos de Dios son llamados sus consejos, para significar que son consumadamente sabios, y son llamados su voluntad, para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo. En las Escrituras nos dicen Daniel 4:34 y 35: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 12. Bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para adaptarnos hijos suyos por el medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gracia en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de la que están en los cielos como la que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo.